En nuestra nueva singladura de Cuba Gigante del Caribe, hoy vamos a hablar de los ingenios. Me acabo de encontrar esta semilla que viene a cuento. Esta semilla demuestra la unión de dos continentes. Este amuleto que yo llevo colgado proviene de África. Y esta semilla es, como ven, prácticamente igual. Son árboles que trajeron los negros de África. Aquí, cuando se iniciaron los ingenios, había hermosos bosques caribeños que hubo que cortar para hacer las plantaciones de azúcar, tabaco y frutas. Los europeos no soportaban este clima, los indígenas no soportaban el trabajo tan duro y no estaban acostumbrados. De esta manera hubo que importar mano de obra barata del continente negro. Con aquellos hombres vinieron sus costumbres, músicas y religiones. Cuando llegaron los españoles a estas insalubres tierras, estaban cubiertas por densos bosques pluviales, maniguas plenas de gengenes y mosquitos, portadores de terribles enfermedades como el dengue y el paludismo que diezmaban las huestes españolas. Tesón, necesidad, egoísmo, orgullo y amor patrio hicieron posible la transformación de los maravillosos bosques caribeños en campos cultivables. Transformaron los valles boscosos cubanos en fértiles vegas, denominando a esas grandes fincas ingenios, por el que se había de emplear hasta lograr la ordenación de las tierras. Una vez agotados los recursos mineros de oro, los ricos próceres trinitarios construyeron los mayores ingenios productores de caña de azúcar y tabaco, hasta hacer de Cuba la primera potencia en su producción. Todo se logró gracias a su tesón y al sudor de los negros traídos de África, especialmente del Congo y Golfo de Guinea. Esta zona, llamada Valle de los Ingenios, situada cerca de la población de Trinidad, se roturó y ordenó para la agricultura y fue principalmente esplendorosa durante los siglos XVII y XVIII, para entrar en decadencia en el XIX, al extraer azúcar de la remolacha en Europa y abolirse la esclavitud. Los indígenas taínos habían ido desapareciendo víctimas de las enfermedades traídas desde Europa. Sus organismos no tenían defensas naturales contra ellas, ni estaban habituados a soportar el duro trabajo necesario para transformar los paisajes. Tampoco su psique era capaz de soportar el sometimiento a los colonos, usurpadores de sus tierras que desde su acertada perspectiva vieron destruir. Queda en el recuerdo de sus descendientes la imborrable memoria de una raza que sufrió terribles vejaciones e injusticias pasadas por sus ancestros, hoy rememoradas en el folclore. Así nos lo demuestra este grupo, que en sus danzas refleja el cansancio de los trabajadores, hasta la extenuación por la corta de caña. La colonización de África daba la posibilidad de traer mano de obra barata, hombres fuertes, acostumbrados a climas duros y a trabajar en malas condiciones alimenticias. La sufrida raza negra fue esclavizada. Gracias a sus robustos brazos, se construyó este imperio de azúcar y tabaco con frutas tropicales para el consumo local. Los machetes empleados con destreza sin igual también eran usados en las luchas provocadas entre ellos por el odio y rabia contenida hacia sus opresores, hasta llegado el momento de la liberación.
Algunas plantas mágicas se traían del continente negro o eran sustituidas por otras parecidas. Sus rituales de magia blanca sanadora o negra vengativa seguían practicándose en la oscuridad del monte o durante las noches mientras los amos dormían. Así se pudo conservar hasta el momento actual, muy aceptada tanto por blancos como por gente de color, descendientes de los antiguos esclavos. Estos bucólicos, verdes y dulces campos, han sido regados con la abundante agua del cielo, pero también con sudor y sangre de sus trabajadores. Como contraste al dolor acumulado, estas tierras rubefactas producen dulces mamoncillos, poco mayores que las uvas grandes. Contemplamos el árbol y la recolección de esta deliciosa frutilla cubana, empleada como golosina para niños y adultos. Para tener suerte, se debe plantar vencedor, matorral equivalente al trébol de 4 hojas. Solamente se usan las hojas de 3 lóbulos, las de 1 o 2 no valen. Así lo entendían en este ingenio de Huachinango, perteneciente en sus orígenes a don Mariano Borrell, restaurado para que los turistas puedan visitarlo. En el interior, sus paredes están decoradas con pinturas muy deterioradas de animales, representantes de los evangelistas y pasajes bíblicos. Sus grandes techos permitían una mayor aireación al establecerse corriente a través de sus enormes puertas y ventanas abiertas. En la habitación se conserva el sobrio mobiliario con cama de hierro y sus ventanales enrejados. Entre los 77 sitios o ingenios de la zona, destaca el de los Manaca Iznaga, con el caserón original restaurado. Cercana a la casa se erige una alta torre de 65 metros de altura, levantada en el siglo XVIII, realizada por una apuesta entre hermanos para ver quién construía el pozo más hondo o la torre más alta. La altiva torre permitía divisar todas las posesiones familiares. Según cuenta la tradición, también sirvió para algo tan inconfesable como defenestrar a la mujer infiel de uno de sus propietarios. La casa de los Iznaga, cuyos retratos de severa mirada se conservan en el Museo de Trinidad, se habilitó como pequeño museo y restaurante. Dentro se puede contemplar en vitrinas algunos objetos y ropas de quienes fueran sus antiguos propietarios. Y en el exterior está la calesa que los transportara por el ingenio y a la población.
En el Palacete de Trinidad, su residencia habitual, se conservan lujosos muebles y enseres. La ascensión a la torre se efectúa por angostas y pinas escaleras de madera. Desde lo alto se divisa la propiedad, construcciones para el trapiche, donde se hacía el azúcar, y las casas de los esclavos, situadas en torno al caserón familiar. Todavía se conservan trapiches manuales como el que contemplamos desde esta perspectiva, y frente al edificio del trapiche, las grandes ollas donde se hervía la melaza. Como testigos mudos de un pasado detestable e inhumano, quedan látigos y cepos empleados para castigar a los esclavos insumisos, aprisionándolos por manos, pies y cuello. Frecuentemente, este terrible castigo les costaba la vida. La religión sincrética, su música y magia, se conservaba en secreto. Sus dioses eran identificados o camuflados con los santos de la Iglesia Católica. Así conformaban a propietarios y religiosos misioneros, quienes creían haberlos catequizado, sin saber que tras la figura de la Virgen se ocultaba camuflada la diosa de las aguas o Yemanjá. Jesucristo era Ogum o Oxum, y así eran representados todos sus ídolos con figuras de la Iglesia Católica. De esta forma, ellos seguían practicando sus creencias y los propietarios y misioneros quedaban satisfechos al ver lo fervientes que eran. Solamente su música se mantenía con el consentimiento de los amos, quienes ignoraban que en ellas había implícito un importante componente ritual. Mantenida a través de los tiempos, dio lugar a los sones afrocubanos que tanto éxito han logrado y siguen obteniendo. Descendientes de aquellos esclavos con las casas rehabilitadas siguen viviendo hoy donde lo hicieran sus ancestros. La vieja vía estrecha del tren más antiguo de América unía a los ingenios con las fábricas de azúcar o tabaco, con la capital o con Santiago, recorriendo gran parte de la isla. El tabaco era y es uno de los principales productos de exportación de Cuba. En Pinar del Río se encuentran las más importantes fábricas donde se elaboran los puros como antaño. Todo un ritual digno de conocer, aunque el producto tenga ya tantos enemigos.
Tras la recolección de las hojas, se dejan secar. Luego son seleccionadas y estiradas una a una, trabajo realizado por manos expertas. Quienes trabajan en la elaboración del tabaco tienen derecho a una cantidad de puros gratis que suelen consumir mientras laboran, como esta señora encargada de extraer el nervio central de la hoja. La delicada labor de selección ha de hacerse con atención y cuidado. Las dos mitades son separadas en lotes según su calidad. En la nave de la factoría, los trabajadores están en mesas individuales realizando su labor especializada, que requiere toda su atención para que su producto no pierda calidad. Mientras trabajan se escucha la voz del lector, quien informa de las noticias del periódico. En varias ocasiones intervino Fidel, quien precisó conceptos, subrayó la importancia del documento y destacó su actualidad en el empeño nacional por sanear las finanzas. Las hojas han de rellenarse con habilidad para que no quede flojo o duro. Es una operación fundamental al tratarse del ánima del puro. Una vez publicada en la Gaceta Oficial, la ley del sistema tributario entrará en vigor paulatinamente según se precisa en el propio texto legal. Los puros son colocados en moldes, cortando el sobrante. Esta niña ayuda voluntariamente a su mamá echando los restos en un barril para reutilizarlo como relleno. Probablemente siga sus pasos profesionales. En otras secciones se encargan de darles forma, liando sus hojas rellenadas con el tabaco sobrante. Una vez finalizada la delicada tarea de enrollar y cortar los moldes, se someten a presión en una prensa. Aquí alcanzarán la dureza, textura precisa, y así quedarán homogeneizados. Eficiencia y productividad para vencer. Llamado la eficiencia de toda la ciudadanía. Para romper la monotonía de la tarea, existe una curiosa figura conservada hasta la actualidad. Se trata del lector, a quien escuchamos, importante personaje encargado de leer los periódicos o novelas para entretener a los empleados. Sin apenas esfuerzo, mejoran su cultura. Sirvieron para asumir con espíritu crítico y realista. Mientras escuchan en silencio, siguen con su tarea. Esta señora se encarga del acabado de la boquilla.
Otros cortan, utilizan como medida el molde para que sean iguales. Algunos se encargan de darles el último prensado. Una vez acabado todo el proceso, pasan por el etiquetado o envitolado para finalizar con el enfajado y atado de los mazos, guardados en los cajones de los armarios. El calor y la lectura han hecho dormir a la niña. Mientras, los mazos que serán transportados se apilan curiosamente bajo un cartel de "Prohibido fumar", un sabio y buen consejo que seguimos al pie de la letra.